bienvenidos a estos videos. Vamos a iniciar ya con la primera lección. En este caso va a ser el diseño de elementos de máquinas. Vamos a ver lo que sería una parte de teoría y posteriormente pues vamos a estar avanzando, donde vamos a ver como tal teoría, ejercicios y prácticas para poder lograr lo que serían los objetivos de estas sesiones, de estas clases, como se indicó al inicio pues del entrenamiento. Entonces, como tal, el diseño de elementos de máquinas se basa bajo lo siguiente. Primeramente vamos a tener lo que es un diseño de ingeniería. Como tal, la palabra diseño de ingeniería pues va basado específicamente para el proceso de resolución de problemas. En este caso, la definición por el ABET, que sería en este caso la Junta de Acreditación de Ingeniería y Tecnología, es que la ingeniería es aquella profesión en la que el conocimiento de las ciencias matemáticas y naturales adquiridos por estudio, experiencia y práctica se aplica con buen juicio para desarrollar diversas formas de utilizar económicamente los materiales, al igual que las fuerzas de la naturaleza para el beneficio de la humanidad. En este caso, pues bueno, vamos a tener primeramente los principios fundamentales, que es más que nada la naturaleza del diseño mecánico. Podemos observar lo que sería un panorama en lo que es el mapa de discusión. Por ejemplo, tenemos el primer punto, que para que nosotros podamos diseñar componentes y aparatos mecánicos, en este caso pues el lector o que serían en este caso ustedes, deben de ser competentemente en el diseño de elementos individuales que forman un sistema. Debemos de conocer cada apartado que vamos a estar haciendo de forma individual, para que estos puedan encajar de forma que se pueda agregar un sistema a una máquina. También debemos poder integrar, como les estaba mencionando, varios componentes y equipos en un sistema coordinado y robusto que satisface la necesidad, en este caso pues del cliente. Y todos, bueno, en este caso estos dos puntos, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a que descubramos lo que sería, en este caso, plantearnos diferentes preguntas, como por ejemplo, ¿cuáles son algunos de los productos en estos campos? ¿Qué clase de materiales vamos a usar para nuestro producto o diseño? ¿Cuáles son algunas de las propiedades únicas de los productos? ¿Cómo se fabricarán nuestros productos? Al igual que cómo se van a ensamblar las piezas de cada uno de los productos que vayamos realizando. Entonces aquí nos dice o nos da un parámetro, por ejemplo, que nos imaginemos que se trata de productos de un consumidor. Entonces el equipo de construcción, pues tenemos que tomar en cuenta en este caso el equipo de construcción y plantearnos estas preguntas. Debemos de tomar en cuenta también que cómo se van a generar los componentes, cómo se van a ensamblar. Todos esos parámetros van ligados para que, pues, ya sea que tú te dediques al equipo de construcción, maquinaria agrícola, sistemas de manufactura y sistemas de transporte, etcétera, pues deban de cumplir algunos ciertos parámetros en este caso del diseño mecánico. Por ejemplo, aquí tenemos lo que sería un taladro. Entonces aquí el taladro, como puedes tú observar, pues en este caso el taladro tiene varios componentes como ejes, rodamientos, engranes, etcétera, etcétera. Entonces cada uno de estos elementos nosotros los debemos de plasmar o unir, en este caso, para que se puedan ensamblar de forma correcta e incluso tomar en cuenta lo que serían partes comerciales, para que si a partir de ellos nosotros podamos empezar a diseñar y tengamos los menos problemas al momento de que, pues, por ejemplo, un cojinete o algún rodamiento se nos haya dañado y sea más fácil la extracción y lo podamos cambiar sin perder, pues en este caso, la producción. Entonces aquí, pues en este ejemplo podemos ver que lo que es la parte del taladro se compone de un broquero, los rodamientos de agujas, en este caso la zona del campo del motor. Aquí tenemos lo que es el portaescobillas, que es la parte eléctrica, la caja como tal, cómo vamos a implementar la caja, rodamientos de agujas, que serían también igual las terminales de las escobillas y el campo de rodamientos de las agujas. También vamos a tener, pues debemos de tener un sistema de accionamiento, que sería el gatillo, botón de seguro y palanca de reversa, para de diferentes usos, ya sea que gire izquierda o derecha, y también, pues en este caso, un seguro.
el eje en este caso, como tenemos engranes, pues estos engranes van a transmitir energía mecánica y necesitamos, pues para transmitir de un sistema a otro, pues un eje, necesitamos ejes, en este caso, pues obviamente los engranes para que pues esto pueda funcionar de forma correcta, y pues lo demás que sería la parte eléctrica. Aquí tenemos, por ejemplo, también otro tipo de sistema, que en este caso es el sistema de cadena y rodillos, que pues en este caso va soportado sobre una viga. Aquí tenemos un elemento. Estas partes de aquí también los podemos ver con puertas deslizantes. Aquí normalmente estos se componen también con donde ustedes vean una puerta deslizante como este mecanismo. Entonces cada uno de esos apartados se tienen que tomar en cuenta y donde se van a ir colocando. También tenemos el detalle del sistema de accionamiento de una estructura, que sería esta parte de acá, que como podemos observar pues está compuesto de catarinas y cadenas que hacen que su accionamiento que más bien que el conjunto de elementos que componen esta máquina pues funcionen de forma correcta. Bien, ahora también pues bueno, tenemos aquí otro ejemplo que sería una máquina de ensamble automático con tabla divisora, y también tenemos lo que sería el accionamiento de un divisor de un mecanismo, que sería esta parte de aquí, que pues en este caso podemos ver una parte que serían cojinetes o rodamientos. En esta parte de aquí de la máquina de ensamble automático pues también tenemos algunas partes de bridas y pernos que pueden incluir los elementos de la máquina. Tenemos otro tipo de ejemplo. Por ejemplo, en esta parte de aquí tenemos una fotografía de un mecanismo que en este caso es un impulsor de cerradura de un avión, que sería, pues aquí podemos observar lo que sería la cadena impulsora en esta parte de aquí, que es la parte de cadena impulsora, el tambor del cable, la pista de la puerta, que sería esta parte de aquí, el cable de la puerta, este apartado que se ve aquí sería el cable de la puerta, el motor de impulsor. Como ven, este sistema está unido por sistemas mecánicos y también por sistemas mecánicos hidráulicos, y que van accionando pues en este caso el dispositivo de nitrógeno a alta presión. Aquí también tenemos pues en este caso el motor de impulsión, y del lado derecho pues tenemos el mecanismo como tal de un diagrama basado en un elemento 3D, para que a partir del elemento 3D pues podamos ensamblar y generar los planos para que se pueda hacer la máquina pues real, ¿no? Entonces pues es prácticamente un diagrama, un bosquejo de este lado, del lado derecho, y aquí ya cuando tenemos la máquina ya plasmada. Bueno, pasando a las partes del diseñador. El diseñador puede estar conformado por personas que tengan, pues en este caso, estudios de ingeniería, o personas que ya vayan teniendo experiencia y no necesariamente hayan como tal ido a una escuela, sino que estos los van basando o se van basando bajo experiencias que van teniendo en trabajos que ellos, en trabajos que ellos tuvieron. Pero obviamente la parte de diseño pues implica muchas ramas, por ejemplo la física, la estática, dinámica, sistemas de ecuaciones, sistemas hidráulicos, etcétera, etcétera. Entonces un diseñador debe tener estos parámetros bien conocidos, aunque no necesariamente bien, ¿cómo les puedo decir? Que se lo aprendan, porque pues, la parte de diseño es muy amplia, entonces no podemos aprender totalmente todo. Pero sí, lo ideal sería que sepas, cuando algo no sabes, sepas dónde buscarlo o dónde encontrarlo. Entonces, el diseñador debe de plantearse las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿qué tipo de preparación técnica necesitarías para completar el diseño? ¿Qué pasos vamos a seguir? ¿Qué información necesitamos? Y cómo demostraríamos, en este caso, cómo se demostraría los resultados con cálculos, cómo vamos a demostrar que el diseño es seguro y que el producto se va a ejecutar como se espera. Entonces, estos serían unas preguntas que el diseñador se debe de plantear antes de generar lo que sería una parte de un elemento mecánico. Ahora vamos a pasar lo que es en la parte del proceso del diseño. El diseño mecánico es obtener un producto útil que satisface las necesidades del cliente, como ya lo vimos al inicio, y además sea seguro, eficiente, confiable, económico, y que la manufactura pues sea práctica y sea lo más, como ya se menciona acá, sea lo más económico posible, pero que pues sea de buena calidad. Entonces pues a esto nos lleva lo siguiente. Por ejemplo, el diseño, dependiendo de las ramas, vamos a poner 3 ejemplos acá.
Vamos a poner, el primer ejemplo sería el diseño de un abrelatas para el mercado doméstico. Entonces, ¿cuál sería mi cliente potencial? En este caso, el cliente final es la persona que va a comprar el abrelatas y lo usará en la cocina de su hogar. Entre los demás clientes podrían estar el diseñador del empaque del abridor, el equipo de fabricación que debe producir en forma económica y el personal de servicio que va a reparar, pues en este caso cuando la unidad pues se dañe o le pase X cosa. El otro ejemplo sería el diseño de una pieza de maquinaria de producción. Para una planta manufacturera, los clientes potenciales serían estar en el diseño de la manufactura, el responsable de la operación de producción, el operador de la máquina, el personal que va a instalar pues el elemento o los mecanismos, el personal de mantenimiento que debe darle servicio a esta máquina para mantenerlas en este caso pues en buenas condiciones. También pues va a estar el diseño, va a estar en este caso también pues puede ser la parte de ventas también aquí en esa parte de aquí para que pues la máquina pues se pueda vender con mayor producción y podamos obtener pues unas buenas ganancias. La otra parte de ahí sería el diseño de sistema, otro ejemplo de sistema mecanizado para abrir una puerta de un avión grande. Pues entonces aquí pues tendremos más clientes todavía, pero aquí pues lo puse lo más corto posible. Por ejemplo, los clientes potenciales sería la persona que va a operar esta puerta, en este caso si es una puerta de emergencia o una puerta normal, las personas que van a pasar sobre la puerta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo eso sería o se debe de tener en cuenta cuando se está realizando un proceso de diseño. Y bueno, vamos a pasar a los conocimientos necesarios que debemos de obtener en esta parte de aquí. Entonces, los conocimientos que pues la parte del diseño debe tener en cuenta es, por ejemplo, los ingenieros de producto y los diseñadores mecánicos usan una amplia variedad de capacidades y conocimientos en sus tareas diarias. Entonces pues debe de incluirse los siguientes, como pueden observar aquí tengo 11 puntos que son pues en este caso los conocimientos necesarios que se debe de tener, como ya se había mencionado anteriormente. Por ejemplo, debemos de saber el trazado, el dibujo técnico y el diseño asistido por computadora. Okay. La parte de aquí del diseño asistido por computadora es como tal una rama o más bien una herramienta que nos ayuda a nosotros plasmar nuestras ideas y para ver cómo sería el comportamiento, para ver si el elemento va a chocar, si el elemento va a resistir ciertas cargas, etcétera, etcétera. Tenemos las propiedades de los materiales, debemos de conocer las propiedades de materiales, dónde los debemos usar, por ejemplo, acero al carbón cuando, el acero 304 cuando, el acero 316, el aluminio, etcétera, etcétera. Los procesos de los materiales y procesos de la manufactura, cuál es más fiable para realizar en este caso la fabricación del elemento que vamos a hacer. Aplicaciones de la química como protección de la corrosión, si va a estar galvanizado, va a ocupar alguna cierta pintura, va a llevar un proceso de anodizado, etcétera, etcétera. También se debe de tener en cuenta eso. Si ya tengo mi pieza mecánica, va a llevar algún otro tratamiento o no lo va a llevar. También debemos de conocer esa parte. En este caso pues debemos de tener lo que sería también, bueno, aquí me pasé en esta parte, la parte de, a ver dónde está, la parte de conocimientos de estática, dinámica, al igual que resistencia de materiales, conocimiento de cinemática y mecanismos. Como tal, todas estas partes, como les estaba mencionando, no necesariamente las debemos de saber 100% porque no es posible. Simplemente debemos de saber cuándo y dónde buscar y con quién podemos acudir en caso de que pues, se nos dificulte en uno de estos temas, porque no todos estos conocimientos pues no se pueden como tal tener así una exactitud muy grande. Entonces simplemente tener los conocimientos básicos y a partir de ahí pues empezamos a resolver el problema que se vaya generando. Debemos de tener en este caso, cuando se trata de los clientes, debemos de tener una comunicación con ellos, una atención, una buena redacción técnica y un trabajo en equipo. También pues debemos de conocer mecánica de fluidos, termodinámica y transferencias de calor. Conocimiento de máquinas hidráulicas, los fundamentos de los fenómenos eléctricos y controles de la industria, el diseño de experimentos y pruebas de funcionamiento de materiales y sistemas mecánicos, que en este caso pues sería el comportamiento de un material cuando se somete a una cierta carga, etcétera, etcétera.
Debemos de tener, pues en este caso, creatividad, solución de problemas, que la parte de diseño debe de ser solucionar problemas. En este caso, llevar un orden o una gerencia de proyectos, analizar análisis de esfuerzos, debemos de conocer los esfuerzos, que va ligado con la mecánica de materiales. Debemos de tener conocimientos especializados del comportamiento de los elementos de máquinas, como los engranes, cómo se comporta, las transmisiones de bandas, transmisiones de cadenas, ejes, cojinetes, cuñas, tornillos, etcétera, etcétera. Entonces, como puedes observar, debemos de tener un conocimiento amplio para que nosotros podamos desempeñar pues un buen papel en la parte de diseño. Todas estas partes se van obteniendo igual con la ayuda de tratar con los operarios, de bajar a planta, de estar en prácticas, de leer, etcétera, etcétera. Estos conocimientos se van plasmando día con día y siempre vas a estar aprendiendo, jamás vas a quedarte sin aprender. El día que tú ya te estanques o creas que ya sabes mucho es porque realmente, como dijera un gran filósofo ahí, es porque no sabes nada. Bien, ahora pues bueno, vamos a pasar al otro. Tenemos las funciones y requisitos del diseño. En este caso, pues bueno, están divididos en este caso cuatro aspectos. Por ejemplo, definir especificaciones. Vamos a primeramente identificar los requerimientos del cliente. Vamos a definir las funciones del dispositivo, identificar los requisitos del diseño, vamos a definir los criterios de evaluación. Posteriormente, cuando se tenga listo esto, vamos a pasar a crear los conceptos del diseño, que sería proponer varios conceptos de diseño, a lo cual pues en este caso es la perspectiva del cliente, evaluar cada alternativa propuesta. Y vamos a validar cada alternativa de acuerdo con cada criterio de evaluación. Entonces prácticamente esta es realización de pruebas de nuestros diseños para ver la viabilidad y si es conveniente hacerlo o no. Y si no, pues hay que volver al primer paso. De ahí, pues bueno, toma de decisiones, seleccionar el concepto del diseño óptimo, cuál nos funciona mejor y basarnos sobre ese. Y posteriormente sería el diseño detallado, que sería completar el diseño detallado con el concepto que mayor funciona y posteriormente mandarlo a fabricación. Ya si es en serie, pues mandar la fabricación en serie y a partir de ahí pues ya realizar los procesos anteriores de tomar en cuenta cómo capacitar al personal de mantenimiento, al de instalación, etcétera, etcétera. Vamos a pasar a un ejemplo. En este caso pues vamos a tener esto sobre una parte de un reductor de velocidad. Entonces nos dice el diseñador, vamos a diseñar un reductor de velocidad, el cual es la parte de una transmisión de un tractor pequeño. Entonces el motor de tractor funciona a una velocidad bastante alta, mientras que el accionamiento de las ruedas deben de girar con más lentitud y transmitir un par de torsión mayor que el que está disponible a la salida del motor. Entonces en pocas palabras, el motor va a girar muy rápido, pero la salida debe ser muy lenta. Funciones. Debemos de tener en cuenta, la primera función es recibir la potencia del motor del tractor a través de un eje giratorio. La segunda sería transmitir la potencia mediante los elementos de máquina que reducen la velocidad de giro hasta un valor adecuado. Y la tercera, entregar la potencia con valor menor a un eje que reciba y que el último término accione las ruedas del tractor. Teniendo esto en cuenta, vamos a pasar a la parte de requisitos de diseño. Se hace una lista. Esta lista pues cada uno de nosotros lo tiene que ir generando de acorde en este caso pues al diseño que se esté realizando. Entonces aquí te puse unos requisitos. Estos requisitos serían como número 1, vean que son 15, entonces va dependiendo del diseño, como les digo, pueden ser más, pueden ser menos. Entonces el primero sería que el reductor debe transmitir 15 hps. La segunda, que la entrada del motor de gasolina, en este caso de 2 cilindros, debe de tener una velocidad de giro de 2000 rpm. La salida de entrega de potencial, una velocidad de giro en intervalo de 290 a 295. Debe de tener esa salida de entrega de 290 a 295 rpm. También debemos de ver si es conveniente tener una eficiencia mecánica del 95%. O puede ser más o puede ser menos. En este caso debemos de lograr el 95%, que pues teóricamente esto sería el teórico como tal, pero real sí puede variar mucho. Puede ser menos. En este caso el punto 5, en el reductor la capacidad mínima de un par a la salida debe de ser de 3050 libras sobre pulgada.
En este caso, en el punto número 6, la salida del reductor se conecta al eje del impulsor de las ruedas de un tractor agrícola. Y debemos de tener en cuenta si va a haber choques moderados. ¿Qué va a pasar si va a haber choques? El número 7, los ejes de entrada y salida deben de estar alineados. Debemos de alinear, mantener una alineación para que pues, la transmisión de la energía pues, sea constante. Y no se pandee el eje o no llegue a ocurrir fuertes tensiones sobre una parte de él. El reductor debe de asegurarse un armazón rígido. Debemos de meter toda parte mecánica en un armazón rígido de acero. En este caso pues se está plasmando que sea de acero. 9, que es preferible que el tamaño pues sea pequeño. En este caso pues el reductor debe ser pequeño. Debe entrar en un espacio mayor de 2 a 20 pulgadas con una altura máxima de 24 pulgadas. Entonces aquí, como puedes observar, se está tomando todos esos aspectos de dónde se va a instalar, y a partir de ahí, que sería lo más ideal, tomar las dimensiones, se empieza el diseño. Lo demás, si se espera que el tractor va a funcionar, ¿cuánto tiempo va a funcionar? En este caso nos dice que el tractor va a funcionar 8 horas diarias durante 5 días a la semana. Y cuánta vida útil va a tener. En este caso le estamos proponiendo que sea 10 años. El número 11, si se debe proteger el reductor contra una intemperie, ¿dónde se va a colocar? Entonces aquí es donde te haces la pregunta de dónde se va a colocar. Por eso se está poniendo que el reductor debe tener un protector para intemperie, y que este debe ser capaz de funcionar en cualquier lugar, en este caso de Estados Unidos, a temperaturas que va desde 0 a 300 grados Fahrenheit. Número 12, que sería tomar en cuenta los ejes de entrada y salida, realmente los ejes que llevan, pues llevan lo que sería acoplamientos flexibles. ¿Qué tipo de acoplamientos y cómo los puedo escoger? Para evitar que pues en este caso se transmitan cargas axiales y de flexión al reductor. Debo de tener pues en este caso parámetros o manuales de los fabricantes de este tipo de cojinetes, cuál es el adecuado para ese tipo de trabajos. El volumen de producción, cuánto voy a producir. En este caso lo estamos proponiendo que vamos a producir 10.000 unidades por año en este caso el del reductor. El número 14, que es uno de los puntos pues, importantes, el costo que se va a estar realizando, cuánto nos va a costar, y para que pues, las ventas sean positivas para nosotros y no tengamos pérdidas. Y pues también se debe de observar o tener en cuenta la lectura y el conocimiento de lo que serían las normas de seguridad gubernamentales y de la industria. Entonces, como puedes observar, pues son algunos ciertos requisitos del diseño que se deben tener en cuenta antes de empezar a generar lo que sería la parte del diseño de la maquinaria. Como podemos observar, una preparación cuidadosa de descripciones de función y requerimientos de diseño, pues nos va a asegurar que las actividades del diseño se enfoquen hacia los resultados deseados. Entonces puede desperdiciarse mucho tiempo y dinero en diseños que no van a ser técnicamente funcionables o sanos. Entonces realmente pues no va a reflejar los requisitos como tal de diseño. Como te mencioné anteriormente, la parte del diseño pues lleva unos ciertos requisitos que debe ir cumpliendo, pero también no debemos de exceder esa parte, sino que si se va a hacer un cambio de ingeniería o un cambio de diseño, se debe tener en cuenta por qué se va a hacer ese cambio de diseño, y que no sea muy costoso, porque si es muy costoso pues se tienen que tener o tomar otras ciertas alternativas. Entonces aquí es cuando entran los criterios de evaluación, que en este caso deben de ser preparados por todos los miembros del equipo del desarrollo de producto, para asegurar que se incluyan en este caso los intereses de todas las partes implicadas. Con frecuencia en este caso se asignan factores de ponderación a los criterios para reflejar su importancia relativa. Entonces aquí, como nos menciona en la parte de este libro de Mort, nos dice que el criterio principal debe ser siempre la seguridad. Entonces, los distintos conceptos de diseño, esto viene definido por el libro de Moore. Dice, los distintos conceptos de diseño pueden tener varios grados de seguridad inherentes. Además de cumplir con los requisitos de seguridad que aparecen en la lista de requisitos de diseño, los diseñadores e ingenieros son responsables legalmente. Si una persona se lesiona a causa de un error de diseño, en este caso se debe de considerar cualquier uso previsible del dispositivo y garantizar la seguridad de quienes lo van a operar
o puedan acercarse a él. Entonces, como tal, el criterio principal de una parte de diseño, diseñadores e ingenieros son responsables de la máquina que se esté realizando o el producto que vayan a pasar a la venta. Entonces deben de tener muy en cuenta eso y más que nada basarse bajo normas de seguridad y también cuando se estén realizando, porque es muy normal que pasen a veces cuando se está realizando pruebas de la máquina, lleguen personas externas a ver qué está pasando. Cuando pase esto, normalmente debe de ponerse un límite para evitar que durante pruebas una persona que no es parte del proyecto esté ahí y pues pueda ocurrir un accidente. Si ocurre ese accidente, pues como tal lo dice las normas, son responsabilidad del diseñador y de los que están ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado de que solamente esté la gente que debe de estar en la máquina y las personas como tal capacitadas o que conocen esta parte, y tomar en cuenta los sistemas de seguridad. Por ejemplo, cuando hay elementos rotativos, pues en este caso de las mujeres o hombres que tengan cabello largo, debe de estar amarrados, o sea, tener coleta, no tener el cabello suelto, más bien no llevar pulseras, no llevar cosas o partes de manga largas, etcétera, etcétera, de acuerdo a las normas de seguridad que esté en cada país. Entonces aquí tenemos criterios de evaluación. Por ejemplo, tengo 12 puntos. Igual estos criterios fueron sacados de este libro de Moore. Y nos dice, el primer criterio es la seguridad. La seguridad relativa inherente, antes de todo, es un requisito, ya que ya se está mencionando. Desempeño, el grado donde el concepto de diseño supera los requisitos. Facilidad en la manufactura, facilidad de servicio o reemplazo de los componentes. Por eso es importante tener en cuenta ocupar componentes comerciales que nos sirvan y a partir de ahí diseñar, porque si generamos un componente, obviamente se generan componentes nuevos, pero si es un componente muy yo no voy a generar un rodamiento nuevo si en el mercado ya hay el rodamiento que yo necesito o que voy a ocupar. Entonces por eso es importante ocupar partes comerciales para que el reemplazo sea muy rápido. Facilidad de operación, el bajo costo, bajos costos de operación y mantenimiento, pequeño tamaño y que sea ligero dependiendo de la máquina también, porque hay máquinas que son enormes, silencioso y con pues que se tenga poca vibración. Acuérdense que la vibración pues se genera, es muy peligrosa. Las vibraciones, cuando se llega a la vibración de resonancia de los materiales, pues estos se comportan como un chocolate. En este caso de los aceros, hablando de aceros y aluminios, etcétera. Usar materiales y componentes que sean fácil adquirir, como les está mencionando, componentes comerciales. Uso prudente de partes de diseño único y componentes disponibles en el mercado. Y apariencia atractiva y adecuada a la aplicación. Entonces, aquí basando en el ejemplo, tenemos la integración de los elementos, en este caso del reductor. Entonces aquí, para no hacer muy largo esta parte, pues es prácticamente tener un reductor aquí, un engrane pequeño y un engrane grande. Dos ejes que tenemos acá, eje 1, eje 2, y de este lado tenemos un engrane D y un engrane C. Entonces aquí en esta parte va a ser el eje de entrada, como se observa, que sería la conexión sobre el motor. Entonces aquí vamos a, pues los elementos que van a unir esta parte, pues sería una cuña. La parte del eje que entre correctamente aquí, ahí es donde entraría el sistema de tolerancias, el diseño del eje, el diseño de los engranes, etcétera. Entonces aquí prácticamente pasando en el ejemplo anterior del reductor que vamos a hacer, pues aquí vamos a tener en cuenta un engrane A, un engrane B al inicio. El engrane A es donde va a conectarse el motor y va a estar conectado al eje 1. Entonces este engrane que se ve aquí es este que está acá. Posteriormente este engrane A, como podemos observar, es más pequeño que el engrane B. Entonces este va a transmitir una fuerza y también una velocidad aquí. Relación de velocidades. Entonces si este engrane va a girar muy rápido, porque el motor va a girar muy rápido, aquí a este engrane va a transmitir esa velocidad, pero como este es un engrane más grande, pues va a girar más lenta. Entonces, por ejemplo, si da una vuelta, ¿estas cuántas vueltas va a dar? Pues como es más grande, no creo que dé una vuelta.
Entonces, si vamos a hacerlo al revés, si va a dar una vuelta, ¿cuántas vueltas va a dar este engrane pequeño? A lo mejor va a dar 3, 4 o menos o más. Entonces aquí pues vamos a conectar el engrane pequeño, transmite la energía a este engrane grande, que a su vez el engrane grande está conectado a un eje 2 que conecta al engrane C. El engrane C con el engrane B van a funcionar a la misma velocidad, a pesar de que uno es más grande que otro. Entonces, como funcionan a la misma velocidad, este engrane C va a transmitir a un cuarto engrane que sería el engrane D, pero este es más grande. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que entra a una velocidad muy grande, hace que sea una velocidad más pequeña, se reduce en esta parte, y cuando entra el engrane D se reduce aún más. Entonces tenemos una velocidad grande y de ahí una velocidad más pequeña o más baja. Entonces ese es el sistema de funcionamiento, y podemos ver los elementos de rodamientos y cada uno de los elementos que van comportando o que van a formar parte de este sistema. Basándonos en lo que es la parte del software, pues bueno, tenemos diferentes tipos de software que nos pueden ayudar en este caso para hacer nuestros elementos o para observar cuál es el comportamiento de nuestras maquinarias, si el elemento no va a chocar, si lo tengo que hacer más grande, rediseñar, etcétera, etcétera. Para eso en el mercado existen un montón de herramientas como por ejemplo SolidWorks, Autodesk Inventor, CATIA, Siemens, etcétera, etcétera. Estos tipos de software son simplemente herramientas que nos van a ayudar a hacer nuestros diseños. Son herramientas nada más de apoyo. Realmente la parte de diseño se basa bajo cálculos que se pueden hacer manuales y comprobarlos con la computadora para ver si estamos en lo correcto, y pasarlos en este caso a programas como ya los mencionados, y plasmar nuestras ideas, y a partir de ahí pues ir realizando cálculos, más cálculos, hacer la máquina y así sucesivamente. Entonces este tipo de software, dependiendo cuál software tú utilices, pues va a ser prácticamente nada más un software de ayuda. Y obviamente pues estos van dependiendo de la rama. Por ejemplo, Solid y Inventor pues son más usados en la parte mecánica. En la parte de CATIA, Siemens y NX son más ocupados para la industria de aviación. Entonces estos son más especializados, podemos decir así. Pero bueno, va a depender de qué tipo de software tú ocupes. El que va a hacer la parte de diseño eres tú como tal, no el software. El software es solamente una herramienta. Entonces, basándonos en la parte que mencioné anteriormente, vamos a pasar a la parte de cálculos de diseño. Entonces, para preparar un registro de diseño cuidadoso, en general se debe tomar en cuenta lo siguiente: identificar el elemento de la máquina que se va a diseñar y la naturaleza del cálculo de diseño, y trazar un esquema del elemento que muestre todas las propiedades que afecten el funcionamiento o el análisis de esfuerzos. Esta parte, antes de seguir, esta parte es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque, por ejemplo, si tú algún día ya no vas a estar dentro de esta maquinaria, tienes que dejar alguna documentación que avale tus cálculos, o que diga por qué obtuviste o por qué agregaste ese engrane, por qué ese eje, etcétera, etcétera. Entonces por eso se debe de seguir estos pasos. Y se debe de tener un cierto orden para que si llega otra persona, otro diseñador, otro ingeniero, pues lo pueda interpretar de forma correcta. Aquí en el tercer punto nos muestra o nos dice que debemos tener un esquema de fuerzas que actúan sobre el elemento, en este caso diagramas de cuerpo libre si lo requiere, trazar, identificar, en este caso trazar otros dibujos para aclarar el caso físico real, o sea, hacerlo manual y pasarlo a un software. Identificar el tipo de análisis que se está efectuando, tal como el esfuerzo por flexión, si es su caso, de flexión de una viga, pandeo de una columna, entre otros. Enlistar todos los datos y generar, pues en este caso, hipótesis. Escribir las fórmulas al usar forma de símbolos. Identificar con claridad los valores y las unidades de las variables que se interpreten. Si una fórmula potencial no se conoce bien en su trabajo, hay que citar la fuente de donde se está extrayendo esa información, de qué libro, de qué persona, de qué artículo, etcétera, para que la persona nueva o la que está revisando la información pueda consultarla para evaluar adecuadamente y pueda decidir si es viable seguir con esa fórmula o agregar a otro diseño o otra reingeniería.
resolver cada fórmula para la variable que se está buscando, insertar datos, comprobar unidades y desarrollar los cálculos, juzgar lo adecuado del resultado, ver si es viable o no es viable. Si el resultado no es razonable, cambiar las decisiones de diseño y repetir el cálculo. Quizás sea la forma más adecuada una geometría o un material distintos, etcétera. Ya se tomarían las decisiones. Y cuando se ha llegado a un resultado razonable y satisfactorio, especificar los valores definitivos de todos los parámetros importantes de diseño, usando en este caso tamaños normalizados, dimensiones cómodas, materiales que se consigan con facilidad y todo lo demás que ya vimos anteriormente. Entonces, como podemos observar, la parte de diseño es una rama muy amplia que se deben de tener en cuenta muchos parámetros para que pues se pueda generar una máquina, un elemento, un prototipo, etcétera, adecuado. Tener en cuenta normas, tener en cuenta revistas, información donde encontrar, proveedores, etcétera, etcétera. De esto se trata la parte de diseño. También tener en cuenta el uso de softwares. Buscar cuál software es el acto para el que se va a estar ocupando. Como ya les mencioné, tenemos Soli, Inventor, CATIA, Siemens, NX, etc. Depender a cuál rama me voy a basar. Y todos los parámetros que ya vimos. Entonces, esto sería la parte de introducción. Y ya posteriormente pues vamos a ver más a detalle todo este tipo de parámetros. Vamos a iniciar desde partes muy básicas, generación de un eje, hasta formar pues lo que sería una máquina para que se pongan a prueba todo lo que se está aprendiendo o se va a aprender a lo largo de este entrenamiento.